¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, Argentina cumple 40 años de democracia con otro notable invitado, Felipe Yapur, editor de la sección política del diario Página 12 de Argentina, directamente desde Buenos Aires. Felipe Yapur, una cálida bienvenida al programa. Un gusto estar contigo, Jorge, aquí desde Buenos Aires. El gusto también es mío, Felipe. Estos primeros 10 días de diciembre, Argentina cumplió 40 años en democracia. ¿Tú dirías que a lo largo de estos 40 años hubo periodos presidenciales que fueron más democráticos o que impulsaron más la democracia que en otros, y en esos casos, cuáles fueron los menos democráticos o son los menos democráticos? Yo diría que más que menos democráticos, diría que en realidad tratemos de ser virtuosos y de optimistas, ¿no? En el sentido de, bueno, creo que desde los 40 años la democracia ha funcionado. La democracia ha tenido en todo caso claros y oscuros. En esos oscuros fueron las políticas neoliberales que se aplicaron en los años, desde el año 89 hasta el año 95, 2001, podríamos decir. Tengamos en cuenta que en el año 89, en el medio de una crisis, Raúl Alfonsín, que había sido el presidente que había triunfado en el 83 y que se lo considera como el padre de la democracia, pero bueno, con sus más y sus menos, llevó adelante un gobierno democrático, todos fueron democráticos. Creo que la gran diferencia fueron las políticas que se aplicaron. Las políticas fueron realmente bastante perjudiciales, sobre todo, por ejemplo, en este periodo de entre el 89 al 99, cuando fue el periodo de Carlos Menem, y después lo que se conoció como la alianza entre el 99 y el 2000, que termina abruptamente con esas revueltas populares que vivió la Argentina en el 2001, en diciembre del 2001, y siempre es un mes siempre muy importante en la Argentina. No solo se renuevan los gobiernos, sino también parecen ser momentos de crisis donde estalla la Argentina y se expresa de manera callejera. Y creo que ese periodo entre el 89 y el 2001 fue un periodo, podríamos decir, oscuro. Desde lo político y desde lo económico, sobre todo lo económico y sus efectos muy negativos que tuvo sobre la sociedad. Creo que bien se puede decir y coincidir que entre el año 2003 y el 2015, donde gobernó de nuevo el peronismo, pero con la característica que le otorgaron Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, creo que fue un proceso virtuoso, fue un momento muy virtuoso de la democracia, fue un momento de expansión de la democracia, de expansión de las políticas de desarrollo de productivo de la Argentina, donde creció la industria, donde se desarrollaron las organizaciones sociales, las organizaciones populares, donde la relación y el vínculo entre el poder económico y el trabajador llegó a estar en un nivel prácticamente de equilibrio entre lo que ganaba un trabajador. La Argentina tenía en esos años, tuvo los mejores ingresos de trabajadores de la región, calculados en dólares, era el más alto, y todo ese proceso fue ampliamente combatido, ¿no? Eso también tenemos que remarcarlo. Fue ampliamente combatido, incluso se jugó de alguna manera, las fuerzas políticas de la oposición jugaron de alguna manera en el límite de lo democrático, en el límite, y para tratar de obturar este proceso virtuoso que representó el Frente para la Victoria, como se llamaba en su momento los gobiernos que llevaron adelante Néstor y Cristina Kirchner, y que lograron hacerlo tropezar y llegar a que entre el 2015 y el 2019 comenzaron nuevamente otro momento, si se quiere, de los claros oscuros, un momento oscurecido como fue el gobierno de Mauricio Macri, con también nuevamente la aplicación de políticas neoliberales, que no lograron ser compensadas con el último gobierno de Alberto Fernández, donde una sucesión de errores o falta de decisiones políticas impidieron que se retomara ese camino virtuoso. Hoy estamos, si se quiere, en un momento nuevamente no sé si decirlo
de una oscuridad, pero sí estamos ingresando en un proceso de conflictividad, ¿no? Frente a lo que es la llegada de Javier Milei con su propuesta libertaria, anarco-libertaria, anarcocapitalista, y eso, digo, no creo que haga peligrar la democracia, porque no hay en ese sentido elementos que permitan prever que hay un peligro en la democracia, pero que sí es un momento de inicio de mucha conflictividad, de mayores tensiones dentro de la sociedad ante las propuestas que se están llevando adelante, ante las propuestas que se están desarrollando, que implican un retroceso con respecto a los derechos adquiridos, a la historia que tiene la Argentina en cuanto a garantías de educación pública, de salud pública, en la garantía de los derechos laborales, y eso creo que es lo que han comenzado a ensombrecer estos 40 años que está caminando la Argentina, felizmente, digamos, siempre dentro de los parámetros de la democracia. Esa es la situación, me parece, que está viviendo la Argentina y que, si se quiere, preocupa en el futuro inmediato, ¿no? Felipe, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Felipe Yapur directamente desde Buenos Aires. Felipe es el editor de la sección política del diario Página 12 de Buenos Aires. Estamos hablando sobre los 40 años de democracia en la Argentina. Ya regresamos. Continuamos hablando con Felipe Yapur directamente desde Buenos Aires. Felipe, editor de la sección política del diario Página 12 de Buenos Aires. Estamos hablando de los 40 años que ha cumplido en este 10 de diciembre Argentina, 40 años desde el 10 de diciembre de 1983. Y Felipe, tú hacías referencia a ese capítulo más que oscuro, siniestro de la dictadura militar que se vivió en la Argentina, en donde a través de lo que se llamó el Plan Cóndor hicieron desaparecer, es decir, asesinaron e hicieron desaparecer, es decir, vamos por partes, secuestraron, torturaron, asesinaron y luego hicieron desaparecer a más de 30.000 personas e incluso han robado centenares de bebés. ¿Cómo ha sido la reacción de la democracia a lo largo de estos 40 años respecto a ese capítulo de terrorismo de Estado que vivió la Argentina? Bueno, yo creo que en ese sentido, en ese momento o esos hechos que significó la dictadura, y que fue, como bien vos decías, recordábamos, fue fue sin duda la más sangrienta de la dictadura que había vivido la Argentina en el siglo XX. Fue la última y tuvo la característica, creo que principal, que fue que la resistencia la encabezaron mujeres, las mujeres que conformaron después lo que se conoció como madres de Plaza de Mayo, abuelas de Plaza de Mayo, pero también otros grupos de organismos de derechos humanos que creo que fueron fundamentales primero, para la denuncia de este proceso, de este plan sistemático que implementó la dictadura en la Argentina, de desaparición, de secuestro, tortura y de desaparición de 30.000 personas, pero al mismo tiempo del robo de niños, de bebés, que todavía hoy se siguen encontrando, las abuelas siguen trabajando y luchando y siguen encontrando. Ya en este momento creo que estamos por el nieto 133, 135, no recuerdo bien exactamente el número, pero de los 400, 500 que se calcula que la dictadura robó. Estos organismos fueron fundamentales, y fundamentales también fueron para poder llevar durante el proceso democrático, el inicio del proceso democrático, el juicio a los responsables de este plan sistemático, que
vale bien decirlo para traer lo que vos habías dicho ahí en la pregunta, fue un plan que se aplicó en la República Argentina, pero que tuvo al mismo tiempo similitudes con los planes que se estaban aplicando en las dictaduras que había en los países de la región y que entre todas esas dictaduras trabajaron para perseguir, para secuestrar y para asesinar en un plan que se conoció como el Plan Cóndor, que había una coordinación entre las dictaduras para perseguir a todos estos supuestos indeseables de las sociedades de ese entonces, que generalmente eran trabajadores, dirigentes sindicales, estudiantiles, intelectuales de izquierda, que fueron perseguidos durante esos años que la región latinoamericana sufrió el embate de las dictaduras militares, que eran todas promovidas por la política exterior de los Estados Unidos. Ya en la democracia argentina, creo que lo más positivo, el hecho más notorio y más claro y concreto que tuvo la recuperación democrática fueron los procesos de juicio contra los responsables de esas atrocidades. Juicios y procesos de búsqueda de justicia que se hizo dentro de los límites de la democracia y de la justicia, y eso creo que hay que destacarlo y resaltarlo, porque se buscó y todavía 40 años después se busca enjuiciar a los responsables dentro de lo que son las leyes que tiene la Argentina, a diferencia de lo que ellos hicieron. Y este proceso de búsqueda de justicia, de obtención de justicia, tuvo también sus altos y bajos, porque durante las primeras épocas de la democracia, en el gobierno de Alfonsín, se logró llevar adelante el juicio a lo que fueron las juntas de comandantes, que fue un hecho histórico, que se consiguió la condena de las principales juntas de gobierno que tuvo la dictadura en el año 85. Justamente en diciembre del 85. Por eso digo, si volvemos a que diciembre suele ser un mes muy importante de hechos, digamos, en la Argentina. Pero que después, fruto también de las presiones, de los levantamientos militares que vivió la Argentina en esos primeros años de democracia, hubo un retroceso con las leyes que después se conocieron como las leyes de impunidad, las de audiencia debida y de punto final, que eso permitió que muchos de los sectores medios de las Fuerzas Armadas Argentinas quedaran libres de llegar a juicio. Sin embargo, eso, que además vale bien recordarlo también, que en los primeros años del gobierno de Carlos Menem, Menem digamos, hizo un aporte a lo que era ese proceso de impunidad que se estaba desarrollando en Argentina con los indultos a los militares. Sin embargo, todo eso, fruto de la presión de las organizaciones populares, de las organizaciones de derechos humanos y del pueblo en general de la Argentina, eso fue siempre resistido. Y se logra con la anulación de estas leyes de obediencia debida y punto final en los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner, la vuelta y la recuperación de los procesos judiciales. Y esto ha permitido que se haya ido juzgando y condenando a una cantidad importante, nunca suficiente, pero una cantidad importante de responsables de la dictadura militar, de los crímenes de esa dictadura militar, y que se ha ido realizando en este proceso de democracia que viene viviendo la Argentina felizmente hace 40 años. Esto todavía sigue porque siguen habiendo procesos, con sus más y sus menos, con sus presiones para que con el nuevo gobierno, este gobierno de ultraderecha que estamos viviendo en la Argentina, estos procesos se detengan, que favorezcan a los genocidas e incluso de tratar de liberar a los genocidas. La vicepresidenta de Javier Milei es una de las representantes de esos movimientos que buscan la liberación de los genocidas detenidos, y estos son los peligros en todo caso que comienzan a acechar a esta democracia que hoy tiene, como decíamos, tiene 40 años, joven si se quiere para lo que son los años que va viviendo la Argentina desde su independencia y a su institucionalización. Entonces, son los peligros que acechan y vuelven a acechar no solo desde lo económico por la destrucción del aparato productivo que tiene la Argentina, sino también desde el lado de lo que fue, y creo que es un hito en la historia de la humanidad, la lucha y
y la implementación de justicia, este proceso de justicia contra los responsables del genocidio en Argentina que se había desarrollado entre el 76 y el 83. Para quienes nos ven fuera de la Argentina o incluso hasta fuera de América Latina, hay que compartir un dato que nos da contexto. América Latina, según Naciones Unidas, es el continente, la región de mayor disparidad de la distribución del ingreso entre ricos y pobres. Y acá sumamos algunos detalles. Estamos diciendo, por ejemplo, de que el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, no cree que en América Latina exista la democracia. Él dice hay elecciones. A todo esto también un dato que puede ser representativo, que lo dice, por ejemplo, el politólogo Juan Carlos Monedero, y es que en realidad los líderes que llegan al gobierno en nuestra región, líderes progresistas, líderes de izquierda, llegan al gobierno pero nunca llegan al poder, porque el poder sigue siempre en las manos de esa élite del 1% o el 0,01% que deja implantadas en las instituciones más importantes del Estado a sus peones, a su gente. Entre los lugares más claves del Estado está el Poder Judicial. La misma vicepresidenta, ex vicepresidenta de la Argentina dice que no es el Poder Judicial, es el Partido Judicial. Y eso hace que como los que llegan, los líderes progresistas que llegan al gobierno nunca tuvieron el poder, tarde o temprano lo sacan de circulación, ya sea por golpes de Estado, por lawfare, es decir, por la guerra jurídica. Te pregunto, después de este muy largo preámbulo, ¿en realidad existe en estos 40 años la democracia o existe, como dice Correa, solamente elecciones y la democracia es para muchos extremadamente frágil? Bueno, voy a permitirme disentir un poquito con el expresidente Correa, que si bien es cierto que esa denunciación tiene un gran viso de realidad, aquellos que vivimos la dictadura, aquellos los que sufrimos la dictadura, que tenemos los años de haber pasado, no éramos niños, sino que éramos entre adolescentes y jóvenes que vivimos la dictadura, el proceso democrático que viene viviendo la Argentina, donde efectivamente durante mucho tiempo podríamos decir que simplemente era elegir donde era ir a votar, creo que eso ya es un cambio sustancial en lo que ha sido en los últimos años, de los 50, 100 años de la República Argentina. Para, digamos, contextualizarlo solamente en la Argentina y no emitir juicios que puedan ser erróneos con respecto a los procesos políticos que vivieron otros países de América Latina. Lo que creo que efectivamente es cierto que el poder real en nuestros países, pero específicamente en la Argentina, es un poder que no pasa necesariamente por lo político, sino casi fundamentalmente por lo económico, y cuyo brazo, a veces ejecutor, tiene dos brazos ejecutores. Uno es un brazo político, porque son las fuerzas políticas que también responden a este poder, y que son las que buscan implementar estas políticas, sobre todo las neoliberales, como las que estamos viviendo, como las que vivimos en los primeros años de la democracia. Y creo que eso, y después tiene el otro brazo, que es un brazo también ejecutor, que es novedoso, si se quiere, en los últimos años, que es el brazo del Poder Judicial, donde el Poder Judicial funciona efectivamente como un brazo armado, entre comillas, para contener, limitar e incluso encarcelar, para poder sacar del medio a todos esos dirigentes políticos que promuevan, que lideren procesos de mayor democracia dentro de nuestros países. Uno es el caso de Cristina Kirchner, también es el caso del expresidente Rafael Correa, como fue el caso de Lula da Silva o del mismo Evo Morales en Bolivia, ¿no? Que todos sufrieron un proceso tanto de cárcel, de persecución y de persecución judicial. Y el propio Correa no puede volver a su propio país. Cristina Fernández de Kirchner, en esto el proceso, la persecución judicial que ha sufrido, incluso incluye
la no investigación del atentado contra su vida que vivió hace un poco más de un año. Entonces, ahí uno se da cuenta, digamos, de dónde lo que nos falta en este proceso democrático que se vive en Argentina. Yo creo que es un proceso democrático. No es que hemos cumplido 40 años de proceso de democratización de nuestra sociedad, un proceso de democratización de nuestras fuerzas políticas y un proceso de democratización lento, pausado, a veces con más retroceso, en la búsqueda de democratizar estos poderes como el económico y el poder judicial, que hoy son, diríamos, los más poderosos dentro de lo que es la correlación de fuerza entre de los partidos populares, de los movimientos nacionales y populares dentro de la Argentina, que son los que pujan para conseguir lograr una mayor estabilidad económica, una mayor estabilidad democrática y sobre todo y fundamentalmente el beneficio de las grandes mayorías para que puedan vivir con dignidad dentro de este espacio, de estos límites que nos ofrece la democracia participativa, en este caso particularmente la República Argentina. Por último, entonces, Felipe, llega al poder o llega al gobierno el presidente Javier Milei. Él, durante por lo menos buena parte de su campaña, apuntó a lo que llamó la casta, es decir, el grupo de políticos, y justamente decía que había que borrar, había que terminar con la casta. Se plantea como la única opción clara de cambio. Logra llegar a ganar las elecciones presidenciales en los días recientes, anuncia entonces un paquete económico, un paquetazo que ya lo había adelantado, entre ellos una devaluación del dólar del 50%, la eliminación de subsidios en el transporte y los combustibles, el congelamiento de las obras públicas, reducción del personal del Estado y, en definitiva, ya las primeras reacciones ante eso, es decir, a lo para muchos brutal de estas medidas, dicen, por ejemplo, nos lleva al peor de los infiernos. ¿Piensas que estas medidas que ya textualmente, la reacción que ha tenido el Fondo Monetario Internacional, el principal prestamista de la Argentina, ha sido de apoyo a estas medidas, diciendo que en realidad lo que busca es proteger a los más vulnerables? ¿Dónde queda la democracia con este tipo de planes económicos? Bueno, esto genera un gran desafío para la democracia y sobre todo para los partidos populares, los partidos que buscan representar los intereses nacionales y populares. ¿Por qué? Porque estas propuestas que llegan de la mano del voto popular, de la mano de la elección, de una elección libre, como fue la elección que se vivió, el proceso democrático que vivió, electivo que vivió la Argentina en este año 2023, ha generado la llegada de una propuesta claramente que está referenciada con los intereses justamente del poder económico y del poder judicial, donde buscan la liberación de aquello que pueda hacer el control del Estado y que ya incluso antes de la asunción, en los días previos a la asunción de Javier Milei, ya comenzaban a sentirse las implicancias y las consecuencias de lo que proponía hacer una vez que tomara el gobierno. Ya eso, la liberación de los precios empezaron a escalar de una manera prácticamente desenfrenada y eso ya ha comenzado a sentirse dentro del bolsillo de cada uno de los argentinos y argentinas, porque los precios han escalado y lo que se está buscando, sin duda, es generar un proceso de hiperinflación en la búsqueda de dejar a las fuerzas, a las fuerzas productivas lo más débil posible para implementar este plan de ultraliberalización de la economía con la apertura ya del ingreso de importaciones, que va a significar prácticamente nuevamente la destrucción del aparato productivo e industrial de la Argentina. Todo esto es un momento de oscuridad que empieza a vivir la Argentina y que depende tanto de las fuerzas políticas como de aquellos que no lo votaron a Milei o de aquellos que lo votaron confundidos, molestos,
cansados o desilusionados del gobierno, por ejemplo, de Alberto Fernández, tomar conciencia de lo que está empezando a suceder y veremos si hay posibilidad de ponerle un freno y recuperar así los mejores elementos que tiene la democracia argentina de contención a partir de lo que es el Estado, para contener a todos aquellos que se han caído del sistema y sostener tanto desde los niños hasta los ancianos, que es el rol que ha venido desarrollando el rol del Estado argentino y que hoy no pareciera, sino que están buscando destruirlo, al solo efecto de promover mejoras económicas para un sector minoritario de la Argentina y logrando lo que ellos lo denominan como la integración de la Argentina al mundo. Lo que queremos integrarnos es de la pobreza, evidentemente. Yo creo que este escenario que se nos plantea ahora con Milei es un escenario preocupante, es un escenario de retroceso, pero creo que todavía existen elementos dentro de la democracia como para poder frenarlo y incluso, bueno, volver sobre la senda virtuosa de la democracia argentina en lo que hace a la contención de los intereses nacionales y populares y de la soberanía nacional, que es lo que hoy está en peligro, ¿no? Felipe Yapur, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer estar contigo. Muchísimas gracias por invitarme.